Muy buenas, sean bienvenidos a un video más, una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Les recuerdo que se suscriban, activen la campanita, notificaciones para que me apoyen en el canal. Y ahora vamos a hablar, señores, de un tema que para mí ha sido un poco difícil encontrar la manera de cómo explicarlo. Y no porque sea difícil de explicar, sino más bien porque es un tema difícil de entender y comprender. Y se trata del sistema de archivo de un sistema operativo. Es decir, cómo el sistema operativo maneja, administra, gestiona, busca, localiza, ubica los archivos dentro de nuestra unidad de almacenamiento, que en este caso sería dentro de nuestro disco duro. Les recuerdo que el sistema de archivo al final es software. Es un software que se encarga de gestionar y administrar todos los archivos que se guardan en nuestra unidad de almacenamiento. Y el sistema de archivo es muy importante en todos los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos tienen diversos sistemas de archivos y es importante para poder gestionar los archivos y los datos, valga la redundancia. Y para eso me apoyé en mi herramienta estrella ChatGPT, donde yo le pregunté a ChatGPT qué es un sistema de archivo informático. Y ChatGPT me responde: un sistema de archivo informático es una estructura organizada diseñada para almacenar, gestionar y recuperar datos digitales de manera eficiente. Estos sistemas son fundamentales para mantener la integridad y accesibilidad de la información almacenada en dispositivos electrónicos como disco duro, unidad de almacenamiento en la nube o sistema de almacenamiento en red NAS. Los sistemas de archivo definen cómo se organizan y almacenan los datos en un dispositivo de almacenamiento. Vamos a pasar ahora, vamos a dejarlo hasta ahí la definición, pueden terminar de leerla, le pueden pausar el video, pero vamos, para que entendamos cómo funciona un sistema de archivo, he querido mostrarle un ejemplo de cómo funciona una biblioteca, o más bien un ejemplo simple de cómo funciona una biblioteca. He ido a Paint y he creado este pequeño gráfico donde he colocado el título aquí, sistema de archivo, porque de eso estamos conversando ahora mismo, el sistema de archivo a nivel de sistema operativo. Y primero entendamos cómo se organiza una biblioteca. Una biblioteca, cuando ustedes van, está organizada por zonas. Cada una de esas zonas o estantes, normalmente los libros se encuentran en estantes, indica un letrerito arriba que dice la categoría o la categorización de ese estante o esa zona. Normalmente tiene un letrero que dice ciencias sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se encuentran todos los libros relacionados a las ciencias sociales. De igual manera, ciencias naturales, religión, filosofía, arte, literatura e historia. Cada estante tiene un sinnúmero de libros, el cual van organizados o se organizan normalmente en orden alfabético, de la A hasta la Z. Y cada una de esa organización va a respetar su respectiva categoría. Cada categoría tiene su organización en orden alfabético. En adición, cada uno de los libros tiene una característica o tienen características en comunes. Dígase, el título del libro, el tema a tratar, de qué tema trata el libro, normalmente tiene una breve descripción, el autor del libro, la fecha de lanzamiento del libro y ya luego en una de las páginas iniciales del libro se encuentra el índice. En el índice se indican los subtemas que se van tratando, en qué página se encuentra cada uno de esos subtemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué doy un repaso sobre cómo funciona una biblioteca y las características del libro? Porque cuando nos vamos a un sistema de archivo es lo más similar que puede existir a nivel de informática. Cada archivo, cada documento se encuentra almacenado en un lugar dentro de nuestro disco duro.
Así como se almacena un libro en un estante, así se encuentra almacenado nuestra información dentro del disco duro. Vamos a pensar que es un estante donde ahí uno coloca la información. Entonces, ¿cómo el sistema de archivo puede ubicar rápidamente la información que necesitamos? Porque el sistema de archivo trabaja con un mecanismo que le permite saber en dónde se encuentra ubicado ese documento que nosotros requerimos en ese determinado momento. Entonces, el sistema de archivo sabe perfectamente en qué estante se encuentra ese disco, ese archivo, en qué estante se encuentra y sabe qué categoría tiene, qué tipo de archivo necesitamos nosotros utilizar o requerir, y también incluso el sistema operativo sabe qué herramienta o qué aplicación puede interpretar el dato que se almacena en ese documento. No todos los documentos pueden ser aperturados por la misma aplicación. Muy importante. Depende del tipo de documento, hay un tipo de aplicación. Entonces, el sistema de archivos sabe cómo organizar la información, gestionar la información, dónde se encuentra la información, las características de esa información o documento, información o dato. Dentro de esa característica hay mucho más que podamos abundar, pero considero que con este ejemplo creo que podemos intentar dar una explicación lo más cercana posible a la realidad de qué es un sistema de archivo a nivel del sistema operativo. Entonces, vamos ahora a pasar a un pequeño Excel que le guardé por aquí, donde aquí coloqué dos características de los sistemas de archivos más comunes. Nosotros vamos a comenzar por el sistema operativo Windows. El sistema operativo Windows tiene un tipo de sistema de archivo que es FAT32. Normalmente ese sistema de archivo se llama File Allocation Table, que permite almacenar o organizar datos. ¿Qué sucede? Que tiene una limitante. No podemos colocar un dato muy grande. Tiene un límite de 4 GB. Ese sistema de archivo no puede almacenar información mayor a 4 GB. Y hay otra característica importante, que la encriptación es limitada o solo lectura para ese tipo de file system. ¿Qué es la encriptación? Es un término nuevo que vamos a agregar en nuestra explicación. La encriptación, muy importante, lo vamos a definir de la siguiente manera. Y vamos a hacer un inciso en esa parte. Vamos a volver a nuestro ejemplo de sistema de archivo. Y vamos a ir ahora mismo a Google y vamos a buscar una maleta. ¿Por qué quiero buscar una maleta? Porque vamos a explicar de una manera bastante simple qué es la encriptación. Tengo mi maleta acá, vamos a ponerlo un poco más grande. Miren mi maleta. En mi maleta ahí se encuentra toda la información. Vamos a suponer que esa maleta es nuestro disco duro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un candado. Vamos a tomar este candadito que se encuentra acá. Tomo el candado, un candadito chiquito, y se lo pongo. Le pongo el candado a la maleta. Eso es la encriptación. Colocar un candado a su información. ¿Para qué? Para que no pueda ser accedida por una persona malintencionada. Claro que hay encriptaciones que se pueden romper. Sí, así como hay candados que se pueden romper. Pero para eso entonces tenemos que tratar de que la encriptación, cuando encriptemos el disco o hagamos uso de la encriptación, sea una encriptación lo más robusta y lo más segura posible para evitar que se pueda romper. La mayoría de encriptación a nivel de sistema de archivo es muy difícil que se pueda romper. Por eso no se preocupen. Ahora continuamos entonces con los
sistema de archivo, hay sistemas de archivos que permiten esa encriptación, ponerle ese candado, hay otros que no. Por ejemplo, el extendFAT, estuve investigando qué es lo que es el extendido del File Allocation Table. Es la versión mejorada del FAT32. Más sin embargo, estuve investigando que carece de cifrado. No se puede cifrar información, no se puede encriptar la información. Y soporta archivo mayor a 4 GB. O sea que la idea es poder almacenar información mayor a 4 GB. Luego tenemos el formato NTFS. Es el formato por defecto de Windows. Es el tipo de sistema de archivo por defecto de Windows. New Technology File System. Es el sistema actual de archivo. Es el sistema de archivo actual de Windows y soporta encriptación. También soporta archivo de muchísimo tamaño. No encontré en su momento cuál es el tamaño exacto, pero eso se lo debo. Luego tenemos el sistema operativo Linux. No hemos hablado mucho de Linux, pero Linux es un sistema operativo open source, el cual domina ahora mismo lo que es los servidores web en Internet. Actualmente coloqué tres sistemas de archivo más comunes en Linux. Tenemos el XFS File System, el cual soporta archivos de hasta 2 EB y sí soporta cifrado. Luego tenemos un sistema de archivo que es Extend3, Third Extended File System. Este sistema de archivo era el sistema de archivo que predominaba anteriormente en los sistemas operativos Linux. Soporta archivos de hasta 2 TB y también soporta encriptación. Luego viene el Extend4 for Extended File System, que es un file system que soporta hasta 16 TB, o sea, un solo archivo de 16 TB y también soporta encriptación. Luego viene Apple con su sistema de archivo Apple File System. Solo coloqué que es un file system de Apple. No pude ubicar cuánto es el máximo de archivo que soporta. Vi que también soporta encriptación. Luego tenemos el sistema operativo Solaris con el ZFS. ZByte File System. ZFS es uno de los file systems que yo considero que es de lo más robusto, más fácil y flexible de poder administrar. Soporta archivo de hasta 16 EB y también soporta cifrado. Hay muchas características más. De momento quise solo colocar estas características principales. Luego tenemos un file system especial que no quise dejarlo de lado por la robustez, el dinamismo y por la peculiaridad de ese file system, y es el ASM, Automatic Storage Management. Es el file system utilizado en base de datos Oracle. La base de datos Oracle es considerada como uno de los motores de base de datos más potentes y de los mejores motores de base de datos de todo el mundo. Han habido momentos que se ha considerado la mejor base de datos o el mejor motor de base de datos relacionada en todo el mundo. Y es muy costoso tener base de datos Oracle. Y fíjense que tiene su propio sistema de archivo ASM. Y sí, también soporta encriptación. Bueno, señores, de momento lo vamos a dejar hasta acá. Resumiendo, ya hemos tratado de entender, haciendo una relación o analogía con una biblioteca, de cómo funciona un sistema de archivo, en su cifrado, si soporta cifrado o no, para poder asegurar nuestra información. Vimos los tipos de sistemas de archivo que existen en los diversos sistemas operativos y espero que con esta explicación ustedes hayan podido relacionar o entender un poco mejor todo lo referente al sistema de archivo. Esto es una explicación muy básica, muy simple, no he querido profundizar demasiado. Espero que le haya sido de su agrado. Muchas gracias por seguirme en el canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita para activar las notificaciones, denle me gusta, dejen por favor su comentario, nadie ha dejado ningún comentario. Pueden seguirme dando su aporte en Patreon y muchas gracias y hasta la próxima.